con algo, pues esta noche vamos a hablar de alguien muy especial. También a inicio del mes pasado tuvimos la formación acerca de uno de los patronos de la comunidad. Hoy es similar, sino que cambia. Y si bien los santos tenían todos un camino distinto, todos alcanzaron la santidad por un camino distinto, pues básicamente es la forma en la que ellos atravesaron esos caminos y esa vida espiritual, aunque de fondo sea el mismo camino, o sea la misma objetivo, digamos, lo que es el fondo es lo mismo, pero lo que es la forma puede variar, ¿no? Y precisamente los santos nos enseñan eso, nos enseñan como esos caminos o esas formas en las que ellos peregrinaron por este mundo, ¿no? Y lograron pues superar, como dice San Pablo, ¿no? El hombre mortal, la realidad pecadora del hombre, porque bueno, digamos que hoy día muchas veces en la iglesia, cuando usted dice, bueno, o en el mundo, cuando usted dice algo de que algo no está bien, le dicen como, ah, es que usted es muy fanático, es que usted, eh, que es que somos humanos y es normal, pues sí, digamos, todos somos humanos, pero la idea es que estamos peregrinando en este mundo y con la gracia que nos da Jesucristo en la cruz, precisamente es para morir a esas cosas, ¿no? Porque muchas veces incluso se hace apología al maligno, a las cosas del mal. ¿Cuánta gente no dice, ay, es que yo soy de mal genio y es que todos en mi familia somos así? Y entonces se resaltan las cosas malas y hay veces hasta con orgullo. Entonces los santos nos enseñan que el camino de la santidad pues es un camino de amor, es un camino que deja plenitud, porque muchas veces pues el mundo tiene muchos, como no sé si recuerdan la predicación que hicimos sobre el silencio, de los ruidos de este mundo. El mundo está lleno de ruidos que nos impiden estar en silencio con Dios, ¿no? Entonces tenemos un mundo que nos ofrece un millón de formas de estar entretenidos, un millón de formas de estar concentrados en otras cosas y todas esas cosas pues nos desvían de lo único importante realmente, ¿no? Lo único importante pues que es Dios, es entrar en la comunión con Dios y alcanzar la eterna salvación y precisamente esa es la razón por la que estamos en una comunidad, porque por eso Dios lo quiso así, porque Jesucristo hubiera podido decir, no vea, ¿sabe qué? Pues sí, yo morí por ustedes, pero cada quien abra su secta o siga su camino como quiera. Hoy día está muy de moda en Estados Unidos y también en Latinoamérica los protestantes, pero los protestantes no los de los garajes, sino los protestantes que están en su casa solos con la Biblia y ellos dicen que así es y que no necesitan más. ¿Sí? Entonces Dios desde el principio nos muestra que que esto es falso, ¿no? Porque cuando Él empieza, digamos, su plan para la humanidad, elige al pueblo de Israel, elige caminar con ellos, ¿no? Para alcanzar ese objetivo que es traer a la humanidad a Jesucristo y de ahí salvar a todo el mundo. Bueno, y también hago un paréntesis para aclarar, pues del protestantismo, ellos siempre pues resaltan mucho el Estado de Israel y los judíos, pero recordar que el Estado de Israel actual no es el mismo es Israel del Antiguo Testamento y los judíos de hoy día tampoco son los mismos judíos del Antiguo Testamento. El Israel de hoy día es un país que se robaron y que bueno, pero ellos no, es un país que ocuparon ilegalmente, porque digamos que robar suena muy feo, pero básicamente es como si acá a Colombia llegaran los indígenas y dijeran, bueno, como es que ustedes, los mestizos, nosotros los indígenas somos los originales, y entonces Naciones Unidas les diera todo y nos metieran a nosotros todos a un solo departamento, por decir algo, todos en Cundinamarca y no podemos salir de ahí. Básicamente eso fue lo que le pasó a los palestinos luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero pues ese no es el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy es una persona y su camino y cómo podemos nosotros seguir ese camino, ¿no? Entonces, el tema de hoy es la vida y la espiritualidad del Santo Padre Pío de Pietrelcina. Él fue un sacerdote, un católico italiano, que fue muy famoso, bueno, desafortunadamente pienso yo, ¿no? Su fama hoy día es más por las cosas extraordinarias que hizo.
Entonces, esa luz, y que eso no está mal, obviamente, y que yo tampoco voy a negar que, no, que creo en eso, porque también el modernismo es deconstructivista, ¿no? Y siempre niegan esas cosas, niegan, por ejemplo, el modernismo niega, por ejemplo, los milagros del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, y dice que los milagros de los santos son cosas que se inventa la gente, pero en el caso del Padre Pío, pues tenemos que él es muy reciente, ¿no? El Padre Pío es muy reciente y sus dones milagrosos fueron vistos y atestiguados por miles de personas de todas las nacionalidades, de todas las religiones, de muchas épocas. Entonces, que hoy día tratar de negar los dones milagrosos que tenía el Padre Pío es como querer tapar el sol con un dedo. Pero si bien vamos a hablar de eso, lo que digo yo es que esos dones milagrosos han colocado en segundo plano sus dones ordinarios, que fueron incluso mucho más grandes que los extraordinarios. Y esos dones extraordinarios muchas veces son simplemente, los santos nunca los han buscado. Porque cuánta gente no dice que quisiera, por ejemplo, cosas así como aprender que levitar o que bilocarse o que curar enfermos. Y los santos ellos jamás desearon una cosa de esas. Ellos siempre desearon la sencillez, pero Dios les daba esos dones para que la gente se pudiera servir de eso. ¿Sí? Porque muchas veces en la iglesia, pues Dios nos da dones, pero esos dones no necesariamente no son para la persona como tal, sino para que con esos dones se pueda alcanzar la salvación y el servicio de otros. Y eso fue lo que hizo el Padre Pío. Eh, Él tuvo ese nombre, Padre Pío, cuando ingresó a la orden de los hermanos capuchinos menores, ¿no? Su nombre de nacimiento de bautizo fue Francisco Forgione. Eh, Él nació en Pietrelcina en el año 1887. Su familia era pues humilde, del campo, ¿no? Trabajadores. Él desde pequeño mostró mucha piedad. Hay niños que desde pequeños tienen como esa inclinación a la piedad. Y entonces ahí es por eso cuando entra tan importante la responsabilidad de los padres en la crianza de los hijos, ¿no? Porque muchas veces los niños nacen con cierta sensibilidad y hay padres que ahogan esa sensibilidad, como hay padres que la promueven. Recuerdo ahorita el caso de este muchacho que canonizaron, Carlo Acutis, un muchacho de 15 años, recién murió hace muy poquito y ha sido el segundo niño de la iglesia, el segundo santo de la historia de la iglesia que los papás han estado en la canonización. La primera fue Santa María Goretti, la niña que murió de 14 puñaladas. Y el segundo es este muchacho, Carlo Acutis, de 15 años. Y de hecho los papás no están viejos, los papás no están, porque lo tuvieron él muy joven. Los papás tienen promedio 45, 50 años, algo así. Y ahorita tienen incluso un hijo bebé, que es hermano del nuevo santo. Y la mamá decía, él murió, no recuerdo de qué murió él, pero la mamá sí decía que ellos, sin ser muy católicos, el niño desde pequeño, cuando iban, por ejemplo, de viaje, llegaba y lo primero que preguntaba era dónde ir a la misa. Entonces, hay veces Dios manda niños con esa sensibilidad y hay padres que no promueven eso y que lo contrario, les ahogan eso, ¿no? Pero en el caso del Padre Pío, pues, él desde muy pequeño manifestó una gran fe y sus papás fueron también personas muy piadosas, gracias a Dios. Entonces, pues, él incluso desde muy niño manifestó ese deseo por el sacerdocio y es muy gracioso porque él elige la comunidad de los padres capuchinos por el simple hecho que se dejaban crecer la barba y a él siempre le gustó la barba, parecido a lo que pasó por razones así que uno diría como que bobada, pero hay veces uno tiene que ser humilde para entender que hay veces Dios le muestra a uno cosas con lo simple. Cuando, por ejemplo, Santa Rosa de Lima estaba pensando en qué comunidad entrar, se le posó una mariposita que era blanca con negro. Y ella vio que ese era el hábito de los dominicos y por eso ella entró a esa congregación. Entonces, a veces Dios nos habla con las cosas sencillas, pero como uno tiene el corazón tan lleno de soberbia, pues esa soberbia es un ruido que no nos permite escuchar ni nos permite ver las cosas pequeñas que Dios nos da en la vida. ¿Sí? Entonces, el Padre Pío pues lo vio con el gusto que él tenía por dejarse la barba y lo que les digo, eso suena como muy absurdo,
pero en las cosas de Dios, Dios es todo con lo pequeño, ¿no? Y muchas veces Dios nos habla por la persona menos esperada o con el acontecimiento menos esperado, pero nosotros no podemos leerlo, porque estamos esperando pues que se nos aparezca algo increíble y en el 99.9999 de las personas no pasa, ¿sí? Eh, pasó parte en Estados Unidos, también en Argentina, y desde su niñez él sufrió acosos y sufrió encuentros con el demonio. Desde niño él tuvo este tema de los encuentros con el diablo, que eso el demonio lo detestaba y como el demonio no lo podía tentar, entonces se aparecía y le daba unas palizas tremendas. Y él también podía ver a su ángel de la guarda, ¿no? Y un día el demonio se le apareció y le dio una paliza y el ángel de la guarda pues estaba ahí quieto y no hizo nada. Y entonces él le pregunta al ángel de la guarda que por qué no, que por qué se va, que vino el demonio y le dio una paliza y que por qué él no hizo nada. Y estuvo mucho tiempo sin hablarle al ángel de la guarda. Y el ángel de la guarda le decía, venga, es que yo no hice nada de fe porque es que eso le va a traer gloria a Dios usted por medio de eso. Y el ángel de la guarda le tuvo que explicar, ¿no? Mm, Cuando él tuvo 15 años, él fue aceptado como novicio en el convento de Morcón. Y pues el maestro de novicio, si no estoy mal, se llamaba Tomaso, Tomaso creo. Y el padre Pío, pues, siempre lo recordaba que él fue un gran superior, ¿no? Una persona pues llena de caridad y de buenas virtudes. Eh, la formación durante el noviciado fue dura, con ayuno, mortificación, ¿no? Y hoy la mayoría, por ejemplo, de comunidades y monasterios y eso están llenos es de modernismo, entonces que ya no hacen un ayuno, que porque Dios no quiere eso, que es que Dios nos quiere ver a toda hora contentos, y pues sí, pero una cosa es estar contento y otra cosa es el tema de hacer esas pequeñas mortificaciones. Es muy importante es quien pueda hacer un ayuno de vez en cuando, ¿no? Porque el ayuno nos acerca a Dios, nos permite entrenarnos en la toma de decisiones, ¿no? Como decía San Agustín, me mortifico porque con eso, en lo que puedo decir sí, para que cuando pueda, digo no cuando puedo decir sí, para poder decir no cuando tenga que decir no. Entonces repito, me entreno diciendo no cuando en las cosas que son buenas, o sea, en las cosas que puedo decir sí, para poder decir que no cuando tenga que decir que no. Entonces, ese es el sentido de hacer esas penitencias. No es ni porque ellos se crean más que los demás, porque ese es la predicación de hoy día, ¿no? Que es que el que ayuna es porque se cree más que los demás, o porque, obviamente que usted no debe estarlo diciendo, ¿no? Pero pues sí es importante si usted puede hacer ayuno. Y si no puede hacer ayuno, sí puede hacer otras mortificaciones. Entonces, hoy no voy a ver Pasión de Gavilanes, por ejemplo, ¿sí? Cosas así. Entonces, ofrecer, no, pero en serio ya. Ofrecer como pequeñas mortificaciones. A Dios le gusta mucho eso. Había una beata que se llama Dina Belanger, es una canadiense, y ella tenía diálogos con Jesucristo. Ella es santa, Santa Dina Belanger. Y ella le decía a Jesucristo que le preguntaba que si uno podía sorprender a Dios, que si él se podía sorprender. Y él decía que claro, que Dios se sorprendía cuando le ofrecíamos pequeños sacrificios, que era una forma de sorprender a Dios en una forma positiva, ¿no? Claro que pues teológicamente en el fondo pues no, pero sí, o sea, si usted hace pequeños sacrificios, eso agrada mucho a Dios. Eh, Él pues también a veces desde niño tuvo problemas de salud, dolencias de salud. Y bueno, y a pesar de todo, pues él siempre fue ejemplar, fue puntual, observaba la regla, que nunca, decían los superiores que nunca tuvo ningún motivo para ser pues reprendido, ¿no? Él termina su noviciado en el año 1904 y pronuncia sus primeros votos temporales. Luego continúa en el convento de Santa Elía para continuar con sus estudios y allí sucede su primera bilocación. Su primera bilocación fue muy curiosa porque ocurrió yendo al nacimiento de la hija de un masón, que después esa familia se convierte toda, que es una historia bien interesante, y él va al nacimiento de esta niña, ¿no? De Giovanna Risani. Y cuando va al nacimiento de esta niña, pues porque ellos eran amigos de la familia con él.
y pues como que después le agradecen, pero el superior dice, pero ¿por qué le agradece si él nunca salió de aquí? Y, y pues eso los impactó muchísimo. Sus votos solemnes los hizo en el año 1907 y fue trasladado al convento de Serra Capriola, ubicado a 15 minutos del mar, pero como el clima del mar a veces puede ser un poco húmedo, su salud decayó. Entonces sus superiores lo devolvieron a Pietrelcina para ver si el clima le hacía bien. Entonces la gente, pues en el pueblo natal de él, pues estaba muy contenta con él, le pedían consejo y pues él comenzó así el tema de la dirección espiritual. Qué importante eso, ¿no? De tener un director espiritual. En el año 1908 él regresa al convento en Montefusco y recibe las órdenes menores. Y pues fue una época de mucha oración y estudio. Fue consagrado sacerdote en agosto de 1910 en la Catedral de Benevento y permaneció hasta 1916 con su familia allá en Pietrelcina por cuestiones de salud. En ese momento, pues fue cuando él recibe los estigmas y él era a veces un poco irónico. Una vez un amigo le preguntó, ay, Padre Pío, ¿eso le duele? Y el Padre Pío le dijo, no, eso no duele, eso no duele, esos están ahí desde adorno. Pero pues la realidad era que sí le dolían. Y con esos estigmas pasaban también muchas cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, él llenaba baldes de sangre diarios y él le hicieron pruebas y nunca tenía ninguna deficiencia de sangre. Una persona que llene baldes de sangre diarios se muere en 2 días, se muere en 3 días, ¿sí? Pero el padre Pío lo hizo casi toda su vida desde ahí. Él sufrió estas cosas, estos estigmas. Y bueno, pues por muchos años él sufrió eso y son los estigmas llamados pasionarios, porque pues por ejemplo hay otros estigmas, por lo menos si ustedes recuerdan Santa Rita de Casia, ella solamente sufrió un estigma de una espina, ni siquiera de todas las espinas, sino de una espina en la cabeza. Y pues ese estigma fue terrible porque a ella no solo le dolía, sino que también olía apestoso. Y entonces las hermanas de la comunidad no se la aguantaron y la encerraron por allá en una torre lejos del resto, porque eso olía apestosísimo. Y un día cuando vino el Papa al pueblo donde ella estaba, ella le pidió a Jesús que le quitara el estigma. Y entonces ese día fue increíble porque ella salió a ver al Papa y sin el estigma y salió con las hermanas y todas aterradas que dónde estaba la herida, que no sé qué. Y cuando volvió a la casa, se le abrió otra vez delante de todas y le volvió a oler otra vez. Incluso el cuerpo de ella está incorrupto y el cuerpo continúa con ese estigma. Bueno, esa fama, pues ustedes saben, ¿no? Que cuando pasan cosas así, la gente ahí sí sale detrás. Y pues obviamente él nunca hizo propaganda de sus estigmas, sino que pues eso corría voz a voz y corre muy rápido. Entonces él se hizo muy famoso rápidamente y su fama recorrió pues toda Italia primero y luego el mundo entero. Cuando el padre comenzó con esta, digámoslo así, relevancia o fama, la Santa Sede decidió investigarlo, ¿no? Entonces mandó a un padre que se llamaba Agustino Gemelli, también franciscano, doctor en medicina, fundador de la Universidad Católica de Milán, amigo personal del Papa, además. Entonces, pues él se fue allá, pero la verdad él actuó pues de mala fe y llegó allá, pero ni siquiera se habló con el padre Pío, ni le vio los estigmas ni nada, y simplemente dijo que no, que eso era neurótico. ¿Se acuerdan? Vean, yo ya les había dicho desde el principio, y no solo yo, digamos, bueno, yo les dije desde el principio, pero si usted mira en esa época, ya su santidad, el Papa Pío X, que era anterior, ¿no? Porque estamos hablando más o menos del año 1918, que ya en esa época reinaba el Papa Pío XI, pero incluso antes de eso estaba el Papa Pío X
y él a inicios del siglo XX escribe la encíclica Pacendi. Y es que es increíble cómo una persona como el Papa Pío X, un santo tan grande, tan importante, que fue un hombre tan bueno, alertó sobre el modernismo y nadie le hizo caso. Y seguimos sin hacerle caso. Y por eso es que, por ejemplo, y me perdonan lo que voy a decir, que no es con ánimo de ofender ni nada, pero por culpa de eso es que, por ejemplo, acá en Bogotá, una ciudad de 10 millones casi de habitantes, del tamaño casi de Nueva York, con una población de 90% católicos, ¿cómo es posible que el Seminario Mayor ordene 5 sacerdotes en un año? En una población de 10 millones de personas. O sea, eso es por ese mal, esa peste del modernismo, que eso es una desgracia, se los digo. Se los digo honestamente. ¿Y qué es el modernismo? El modernismo es el que le quita, el espíritu del modernismo, porque no voy a hablar de eso aquí, sino les voy a dar una noción para que lo entiendan. El espíritu del modernismo es quitarle a la fe su valor. Para el modernista, todas las religiones salvan. O sea, usted no necesita ser católico, desde que usted sea buena persona, ¿no? Y cosas así. Para el modernista, entonces, todos los milagros tienen una explicación, ¿no? Y ponen la ciencia por encima de la fe cuando los fenómenos están juntos. Todos los grandes científicos han sido creyentes. No ha habido ni un científico importante que sea ateo. Ningún descubrimiento ha sido hecho por ateos, eso téngalo seguro. Todos los descubrimientos han sido por católicos y cristianos, porque Jesús es el que le da al hombre la capacidad de ser inteligente. Por eso usted nunca va a ver ni un científico musulmán, ni un científico hindú, ni un científico ateo, jamás. Jamás, jamás, porque solamente la inteligencia le llega al hombre cuando conoce a Jesús, se le abre la mente para entender las cosas de este mundo. Por eso los grandes científicos, había un gran científico que dijo eh, que cuando usted aprende un poquito de ciencia, se aleja de Dios, pero que cuando aprende mucha, esa misma ciencia lo acerca a Dios. Entonces, este médico no era un médico modernista, era un sacerdote modernista, y él, vea, ni siquiera sin ver al Padre Pío, de una vez dijo que él no tenía nada, que esos estigmas eran algo, que era que él era neurótico y él se hacía esas heridas, ¿sí? Entonces, pues el Papa de buena fe le creyó porque pues el Papa, él tiene que tener confianza pues en las personas. Desafortunadamente, pues no todas las personas son dignas de confianza, pero él, pues él tiene que tener buena fe y confiar. Y por eso, pues, le publicaron un decreto donde no se costaba la sobrenaturalidad de los hechos. Entonces hubo otros 3 decretos y en el último lo condenaron. Y le dijeron que no podían tener visitas y le prohibieron las visitas. Y le prohibieron mantener relación con él, incluso epistolar, o sea, no le dejaban ni siquiera escribir cartas. Y pasó 10 años encerrado. ¿Ustedes creen que pasó 10 años encerrado? Y él dijo, ¿sabe qué decían? Si eso hubiera pasado hoy día, si eso pasara hoy día con uno de estas, con él, porque bueno, tenemos 2 caras en la moneda, ¿no? Una cara es la cara del modernismo, ¿no? Pero son 2 caras y la otra cara es el tradirrupturismo, que ese ya lo hemos hablado muchas veces. Yo les he hablado ya muchas veces del tradirrupturismo, que es esta rebelión contra el Papa y los obispos, ¿no? Entonces ya están diciendo, porque la última que supe fue que el arzobispo de Lima había prohibido a los sacerdotes entrar a las casas, entonces que para repartir la comunión tienen desde afuera que llevar la comunión a una persona y dársela al familiar. Entonces ya están diciendo que ese obispo es un hereje, que ese obispo es un desgraciado, no sé qué, sí, porque es que ustedes creen, vea, si esto del Padre Pío le hubiera pasado a una de estas personas que se creen tan santas, hubiera dicho no, o hubiera pasado hoy día, estarían diciendo es que Bergoglio es malo, que no sé qué, no. Los obispos y el Papa siempre saben y ellos tienen una asistencia especial del Espíritu Santo que no tenemos nosotros. Entonces a él le pasó eso, vea, si él hubiera sido un tradirruptista o si él hubiera sido un rebelde, hubiera dicho no, suerte, yo que me voy a encerrar, ¿no? Hace poco hay un sacerdote que es bueno, que es buen sacerdote y que tiene cosas buenas, pero que se dedica, que habla muy mal del Papa, que es el padre Teo. Y él pues ya renunció, que porque él no quiere más eso. Renunció creo que ayer o bueno, hoy.
¿sí? Entonces digamos que también hay un padre famoso acá de Colombia que no recuerdo el nombre y que renunció porque que el Papa no lo dejaba, que los obispos no lo dejaban. Entonces si el padre Pío hubiera sido una persona soberbia, o hubiera sido, no, antes es lo contrario, él nunca habló mal de los obispos, ni del Papa, ni de nadie, y él no permitía que nadie le hablara mal de los sacerdotes. Y él estuvo encerrado 10 años sin poder hablar con nadie. ¿Ustedes si hubieran aguantado una cosa de esas? No. Cualquiera hubiera dicho suerte, yo me voy yendo del sacerdocio, yo que me voy a aguantar que me encierren. Psst. Honestamente yo se los digo, yo no me hubiera aguantado ni un año encerrado. Si con esta cuarentena de 3 meses ya la gente está desesperada, ¿sí? Pero entonces no, porque resulta que él sí sabía el plan de Dios en su vida y tuvo la humildad para entender el plan de Dios en su vida y la sumisión a las autoridades, que eso es importantísimo, eso es más importante de lo que ustedes creen, ser uno sumiso a las autoridades de la iglesia. ¿Sí? Él estuvo encerrado 10 años, de 1923 a 1933, aislado completamente del mundo exterior. ¿Mm? Bueno, luego de eso vino la Segunda Guerra Mundial, que en la Segunda Guerra Mundial pues él eh, fue conocido por sus bilocaciones, que se bilocaba y ayudó a mucha gente, salvó de morir a mucha gente. Un día iba a Alemania, otro día iba a Italia, y así él era muy puesto por sus bilocaciones, ¿no? Luego también en el año 39 comienza con los grupos de oración, funda sus grupos de oración y eso se multiplicó eso por toda Italia y por todo el mundo. Y cuando él murió eran 726 con 68.000 miembros. Bueno, luego en el año 1940, pues él se mete en la cabeza que tiene que crear un hospital. Y pues la gente le decía, no, que usted de dónde, cómo. Y él le dijo, bueno, este va a ser mi proyecto más grande terrenal, ¿no? Y él funda el hospital que se iba a llamar después la Casa del Alivio del Sufrimiento. Se inauguró el 5 de mayo de 1956 con la bendición del cardenal Lercaro. Y pues él era un hospital muy curioso porque él, hoy día eso sería un escándalo, decir una cosa de esas, saldría toda la gente a burlarse. Y bueno, en esa época también. Pero el hospital tenía un doble sentido, ¿no? Que era buscar la espiritual tanto física como mental y también espiritual de las personas, ¿no? Buscar una dignidad integral. Porque ustedes saben que toda la vida, pues, en la humanidad ha primado lo material, el materialismo, ¿no? Y entonces por eso da origen a movimientos nefastos y miserables y desgraciados, perdón que lo diga así, como el comunismo. El comunismo es hijo del materialismo, ¿no? Que Engels y Marx tomaron su base ideológica del materialismo dialéctico, el materialismo histórico dialéctico que niega la realidad trascendental y espiritual del ser humano desde su raíz ontológica y metafísica. Entonces, pues básicamente el materialismo es el que dice eso, ¿no? Que solamente las cosas que vemos son importantes, ¿no? Entonces, el feminismo también es hijo de ese marxismo y de ese comunismo y por ejemplo entonces si una mujer está en el campo y se dedica a cuidar a sus hijos y es ama de casa, pues esa es una desgraciada infeliz. En cambio, una mujer que es soltera y vive con solo gatos, pues ese es el modelo de mujer. Pero la soltera que vive con solo gatos termina suicidándose, porque esa no es la naturaleza de la mujer. El feminismo es un movimiento satánico en busca de la destrucción de la mujer. Pero eso es solo un ejemplo de cómo el materialismo muchas veces se impone, ¿no? Pero el Padre Pío no. El Padre Pío sabía que él se sabe que el ser humano necesita, porque el ser humano tiene también una realidad espiritual y que por tanto el ser humano necesita ser atendido también espiritualmente. Entonces, por eso quiso hacer este hospital. Eh, una de sus más grandes aliadas fue Bárbara Ward, una periodista, y fue la que le ayudó a obtener $325.000. Pregunta, ¿todos me escuchan mal? Que por mí están diciendo que está muy mala la señal.
Yo le escucho bien, Francisco, gracias. Bien. Lo escucho bien. Ok, pues si quiere quien me está escuchando un poco mal, si quiere pues puede volver, de pronto colgar y volverse a meter. A veces eso funciona. O sea, cierras la llamada y luego te puedes volver a unir. Ok, entonces estábamos hablando de esta señora Bárbara Ward. Ella le ayuda a conseguir $325,000, que pues $325,000 de esa época es una cantidad muy grande. Como decir hoy día como, no sé, mucho. Aproximadamente unos 10 millones de dólares, o sea, como 40,000 millones de pesos, una vaina así. Y el hospital, bueno, gracias a estos recursos, se consiguió la plata para abrir el hospital y es un hospital gigante, ¿no? Imagínense con toda esa plata. El padre Pío supervisó el proyecto directamente y por eso el Papa Pío XII le concedió una pausa a su voto de pobreza o una dispensa en su voto de pobreza. Entonces, ¿qué pasó? Lo mismo, vean. Yo tengo pues un grupito en Facebook y yo hoy coloqué algo de la Madre Teresa y eso la gente comenzó a comentar. Miren, incluso hoy día después de la muerte de Madre Teresa, ¿cuánta gente no sigue hablando mal de ella? Diciendo que es que ella maltrataba a los pobres, que ella estaba poseída por el demonio. Y estoy hablando de gente dentro de la iglesia, porque es que dentro de la iglesia hay mucha mentira de parte de hermanos católicos que se dedican a difamar. No solo difaman al Papa, sino que difaman también santos de la iglesia. Y entonces, pues el padre Pío, pues obviamente no fue ajeno a eso, ¿sí? Lo acusaron de corrupción y en Italia la izquierda lo bautizó como el monje más rico del mundo. Y bueno, también otra vez le mandaron curitas de Roma a investigarlo y le quitaron la administración. Otra vez fueron y dijeron que no, que sí, que el padre Pío estaba robando plata. La madre Teresa que ni zapatos tenía y decían que era que se robaba la plata. Y lo mismo pasa con el padre Pío, o sea, unas cosas absurdas, pero vuelve y juega, ¿no? Ellos no iban a decir a como, ah, qué injusticia, ellos jamás decían una cosa de esas. Ellos antes decían como, ellos se asustaban era cuando no los estaban calumniando y cuando todo iba bien, ahí se asustaban. Porque es que la vida cristiana viene con cruz, si no, no es vida cristiana, es vida mundana, ¿no? Si usted vive una vida muy fresca donde no le pasa nada, pues ahí sí preocúpese, porque pues ese no es el ideal de Dios, ese no es el plan de Dios, ¿no? Si usted está viviendo una vida muy tranquila, muy relajada, es porque Dios, de pronto usted no está viendo el plan de Dios. Porque cuando usted comienza a vivir el plan de Dios es que vienen pues las cosas duras. Mm, ok, entonces ahí le quitaron la administración del hospital, pero pues a él no le importó porque pues él no le interesaba eso, él ya tenía su obra hecha y la obra pues era más grande que él mismo. En el año 1968 cumplió 50 años de los estigmas, celebrando una misa multitudinaria. Y luego 3 días después de su última, esa misa está creo que en YouTube me parece. Esos 3 días después el padre Pío falleció en los 81 años. Al funeral fue tantísima gente que tuvo que estar el cuerpo ahí 4 días para que cada persona se pasara a despedir. Se calcula que hubo más de 100,000 participantes en el entierro. O sea, unos 3 estadios del Campín llenos de gente. Después de muerto, pues em, los estigmas ya no los tenía. O sea, le quitaron a poco antes de morir, él ya no tenía sus estigmas. Pero cuando murió, pues después volvieron a aparecer hoy día, incluso hoy día su cuerpo está incorrupto. El cuerpo está incorrupto. Entonces vamos a hablar un poquito de algunas cosas, ¿no? Él tenía la capacidad de leer conciencias, el discernimiento extraordinario, ¿no? Él iban a confesarse y él le sabía los pecados a la gente. Hay un caso, una historia que me impactó mucho, pues obviamente que no podemos decirlas todas acá, porque eso hay libros gordísimos y esos, yo me demoraría aquí un mes entero sin parar de hablar si quisiera contarles todas las anécdotas milagrosas del Padre Pío.
Pero hubo una que me impactó mucho, que fue una señora que fue y se confesó, y ella le dijo todos los pecados y el Padre Pío le dijo, no, no la voy a absolver. Y ella, pero ¿por qué? Que no sé qué. Dijo, no, porque es que usted lo más grave no me lo ha dicho. Y la señora, ¿y qué es lo más grave? Y el Padre Pío, porque el Padre Pío era un poquito tosco y le decía como, no, váyase, vuelva mañana o después, hasta que se acuerde. Y bueno, después volvió, y es que no era tan fácil ir donde el Padre Pío. No era como que usted volviera y otra vez, de una vez, pues lo pudiera. No, hay gente que se demoraba días haciendo la fila para confesarse con el Padre Pío. Y dormían en la fila y todo, o sea, era una cosa absurda. Y bueno, la señora vuelve como a la semana y el Padre Pío la volvió a devolver y le dijo, no, usted no me ha dicho nada, váyase, váyase. Vuelva la otra semana. Y la señora volvió y diciéndole, padre, es que no me acuerdo. Y entonces el Padre Pío le dio una pista. Resulta que ella en la casa tenía un pozo y le dice, vaya y mire el pozo y vuelve. Entonces la señora fue y volvió otra vez una semana después y le dijo, ay, padre, yo vi el pozo, pero eso yo no entendí nada. Yo vi fue a un papa que estaba saludando a la gente. Y el Padre Pío le dijo, ese papa es un niño que usted abortó. ¿Mm? Entonces, pues ella se arrepintió y el padre la absolvió. Por eso es que el aborto es un crimen tan terrible. Es un crimen pues tan monstruoso, tan... Y hay incluso católicos que apoyan eso, que apoyan el feminismo. Eh, Son cosas que uno no entiende, que uno no comprende. Y justo hoy yo hablaba con una muchacha que así, que una muchacha católica supuestamente, defendiendo el feminismo, y le decía, mira, tú no puedes ser católica y defender eso. Eso es un movimiento genocida, es un movimiento asesino. Y yo les traté de explicar, pero hay gente que la soberbia no le permite entender, que tienen una costra en los oídos, ¿no? Y en los ojos y en todo lado. Y bueno, el padre Pío siempre sabía, ¿no? Una vez él fue a un paseo con unos amigos y se puso a llorar. Estaban como en el decir algo en el colectivo. Y le dijo, ¿qué le pasa? Dijo, no, es que aquí hay alguien en este bus que va en pecado mortal. Y esa persona pues se tuvo que confesar, ¿no? Él podía oler el pecado. Y él sabía quién estaba en pecado mortal. Cuando el Padre Pío estaba presente en algún lado se olía a flores, a rosas, ¿no? Mm, Otros dones milagrosos recuerdo, ya hemos hablado entonces de la bilocación, de los estigmas, su cuerpo incorrupto, su don extraordinario de conciencias, eso se llama cardionosis, es el nombre técnico, para que lo tengan ahí como dato curioso. La cardionosis, la capacidad de entender el corazón, la mente, ¿no? Tenía la capacidad de ver su ángel de la guarda, muy amigo de su ángel de la guarda. De hecho, si usted ve todos los santos eran unidos al ángel de la guarda. Es muy importante para la santidad porque el ángel de la guarda está siempre ahí con nosotros y nos va a ayudar en todo. Dice el Éxodo que Dios dice, he ahí que pongo un ángel delante de ti que te guiará en tus caminos. El ángel de la guarda no es un cuento para niños, es una realidad de fe, es una realidad de fe de la iglesia. Pero el ángel de la guarda no puede hacer nada si no lo invocamos. Entonces él tenía una unión muy fuerte con su ángel de la guarda. Mm, una vez el Padre Pío pues tenía una amiga que vivía más o menos pues no tan cerca y un día ella estaba en la casa y la mamá o un familiar empezó como ya moribundo o moribundo, ¿no? Y eran como las 3 de la mañana y entonces otro familiar le dijo, ¿qué hacemos? Se va a morir sin sacramentos. Y dijo, no, yo tengo una idea, avisémosle al Padre Pío, ¿no? ¿Y cómo le avisamos? No, yo le digo a mi ángel de la guarda, a mi ángel de la guarda que le diga al ángel de la guarda de él y que le avise. Y el otro familiar que estaba en la casa le dijo, no, qué estupidez, o sea, es una estupidez eso. Cuando al rato golpean y era el Padre Pío y dicen, ay, ustedes ya no dejan dormir, voy a darle los sacramentos a esta persona, ¿no? Y él sí, él era así, él era muy sensible y él veía mucho el ángel de la guarda y él le enseñó mucho eso a sus discípulos, ¿no?
él enseñó mucho. Bueno, entonces eso es lo que yo les quiero decir, digamos, todas estas cosas extraordinarias pues son muy bonitas porque nos permiten tener un acercamiento y una reafirmación de la verdad de la iglesia, ¿no? Usted nunca va a ver un protestante, incluso una anécdota muy curiosa de Calvino, este protestante hereje, que en una vez para que la gente viera que él hizo un milagro, quedó de acuerdo con un amigo, ¿no? Y entonces el amigo se iba a hacer el muerto y Calvino iba a fingir que lo iba a revivir para que toda la gente pues viera que él hacía milagros, ¿no? Entonces él fue y el amigo estaba ahí, se hizo el muerto y cuando estaba toda la gente él lo fue a revivir y resulta que se había muerto de verdad. Y pues paila, no lo pudo revivir. Entonces pues, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues San Roberto Belarmino, que es doctor de la iglesia, él explicaba que eso es uno de los símbolos de que Dios ha dejado la fe verdadera en la iglesia. Porque usted nunca va a ver un incorrupto musulmán, ni budista, ni chamán, ni indígena, ¿sí? Jamás. Porque solo la iglesia le da el cuerpo de Cristo y es por eso que ellos están incorruptos. Entonces, estos milagros es bonito uno hablar de eso. Y es bonito explicar eso y tomar esas cosas, ¿no? Pero eso no, digámoslo así, que no debe ser el objetivo de nadie. Porque Dios Jesús nunca dijo que buscáramos esas cosas. Entonces miremos cuáles eran las cosas en verdad esenciales que hay que tener en cuenta del Padre Pío. ¿Sí? Estas cosas son, les repito, yo no, porque eso sería modernismo, de construir ese tipo de fenómenos, ¿no? Y no es mi intención hacerlo, ni yo les voy a decir que no son ciertos, porque sí son ciertos. O sea, es que cuando una persona te dice algo, uno puede dudar. Cuando dos personas te dicen algo, uno puede como pensarlo, ¿no? Pero es que cuando estamos hablando de miles de personas, testigas del mundo entero, pues uno dice, hombre, aquí hay algo. ¿Mm? Entonces, lo importante es que eso no sea, que eso no, diga, oscurezca las otras virtudes que él tenía. Que como ya hablamos de algo, algunas de ellas también, ¿no? La humildad, por ejemplo, la docilidad al magisterio vivo de la iglesia. Porque es que es muy curioso, ¿no? Pues está, por ejemplo, este grupo de los tradicionalistas, pero ellos atacan al tradens. ¿El tradens quién es? La cabeza de la tradición. ¿Y quién es la cabeza de la tradición? Pues es el Papa. Entonces, ¿yo cómo voy a decir que yo soy tradicionalista, pero no hago caso a lo que diga el Papa? Pues es una estupidez. Es como, no sé, como, pues yo no sé, o sea, es como decir, como eso que les decía, es igual a un católico que apoya el aborto. O sea, son cosas que son contrarias a la misma fe. ¿Sí? Yo ponerme en contra del Papa y de los obispos. Y lo que hemos hablado aquí con el padre Félix, digamos que la comunión en la mano, nadie está de acuerdo con la comunión en la mano. Sí, sabemos que no se debe recibir la comunión en la mano. Pero ponerse uno por eso a atacar a los obispos y a ofender y a insultar, pues no es el camino, ¿no? No es lo que Dios quiere. Y básicamente, pues es importantísimo, ¿no? Bueno, yo les voy a dar alguna cita del Padre Pío. Él decía, por ejemplo, reza, ten fe y no te preocupes. La preocupación es inútil, Dios es misericordioso y escucha tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos, es la llave del corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón. Y pues él tenía esa espiritualidad muy fuerte, ¿no? De obediencia a la iglesia, de unión a la iglesia, de abandono, su abandono en Dios. Él siempre, incluso cuando otras personas lo atacaban, él, él siempre atribuía todo a la providencia de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita mucha gente dice, no, pero ¿por qué Dios permite algo como el coronavirus? Pues no lo sabemos, ¿no? Nadie sabe qué plan tiene Dios con esta situación, ¿no? Sí, entonces, pues, no podemos renegar, ni decir que, oh, qué desgracia. No, porque pues no sabemos, solo Dios sabe, ¿sí? Era otra de sus cualidades que importantísimas era su unión fuerte y su amor grandísimo por la Sagrada Eucaristía.
Él decía que para el mundo era más fácil el sol, vivir sin sol que sin la Santa Misa. Y por eso es que el demonio hoy día el ataque es tan fuerte contra la familia y contra el sacerdocio, ¿no? Pues no quieren que haya Santa Misa. Por eso también el ataque con este coronavirus ha sido también hacia la misa. Entonces, por ejemplo, tenemos una alcaldesa aquí en la ciudad de Bogotá, una alcaldesa que detesta a la iglesia y que se ha ido en contra directamente contra nosotros, que ya permite la apertura de muchas cosas, pero que las iglesias no. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede uno pensar de una persona así? ¿Mm? Afortunadamente, muchos sacerdotes siguen haciendo la misa. Por ejemplo, sí, así sea pues solos en sus parroquias, pero no han parado de celebrar la misa. Y eso es lo importante. ¿Mm? Decía el Padre Pío, 1000 años de disfrutar las compañías de las personas no valen ni una hora en dulce comunión con Jesús sacramentado. Muy devoto de la adoración eucarística. En sus grupos de oración insistía la adoración eucarística, que creo que eso también lo hemos hablado aquí, ¿no? La adoración eucarística limpia el alma, limpia el corazón, nos abre las puertas al entendimiento, a la sabiduría, al amor. ¿Mm? También decía, en la vida espiritual el que no avanza retrocede, es como un barco que siempre debe seguir adelante. Si se detiene, el viento lo devuelve. Sí, eso es así. En la vida nadie está en la mitad. O usted se está santificando o se está endiablando, ¿no? Solamente usted lo sabe. Mm, Entonces, pues, básicamente esos son como los aspectos de la espiritualidad. Él decía, donde no hay obediencia no hay virtud, no hay bondad ni amor, y donde no hay amor no hay Dios. Sin Dios no podemos alcanzar el cielo, ¿no? Él decía que la obediencia es el camino de alcanzar al cielo, porque el que obedece nunca se equivoca, así el que mande, mande mal. Entonces decía también que era necesario proteger los ojos, proteger los sentidos, ¿no? Decía San Antonio Abad que la maldad es amiga de la buena mesa, ¿no? Si usted es, digámoslo así, de muy de buena mesa, de mucha comodidad, pues también las cosas malas vienen a su vida. Entonces, pues por eso es importante tener de vez en cuando mortificaciones. Pequeñas, pues nadie les dice que pasen 10 días sin comer. Pero sí, digamos, un día bueno, decir hoy no voy a cenar, le voy a ofrecer esto a Dios. Cosas así. También era muy devoto de María, ¿no? También como hemos hablado, todos los santos fueron devotos a María. Usted no va a encontrar ningún santo en el santoral que no haya sido mariano, porque es que la devoción a la Virgen María es señal de predestinación. Él decía, debes recordar que tienes en el cielo no solo un padre, sino una madre. Entonces recordamos a María. Ella es toda dulzura, misericordia, bondad y amor. Eh, y bueno, hablaba de la importancia de la salvación eterna. Él decía algo que no era muy popular, ¿no? Decía como el amor y el miedo deben ir unidos. El miedo sin amor se convierte en cobardía. El miedo sin amor se convierte en presunción. El amor sin miedo se convierte en presunción. Miedo sin amor es cobardía. Y amor sin miedo es presunción. Cuando hay amor sin miedo, el amor corre sin prudencia y sin restricción, sin preocuparse por dónde va. Pero ojo, porque no es miedo a Dios, ¿no? No hay a Dios no se le tiene miedo porque Dios no, no, no comete retaliaciones hacia nosotros. Hay un dicho que dice que Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con el propio pellejo, digámoslo así, que Dios como tal no comete contra nosotros actos de venganza o de retaliación. No sé si usted recuerda la mitología griega, cuando alguien hacía algo malo, se decía que Zeus le mandaba un rayo y lo destruía. Pues Dios no es así. Dios no está en una nube pendiente de quién hizo algo. Ah, ¿qué tal hizo algo? ¡Pum! Su rayo y muérase. No, Dios no es así. Lo que pasa es que cuando la gente comete cosas malas, digámoslo así, que San Agustín lo explica muy bien. Él dice que las cosas no son malas porque Dios las prohíba, sino que Dios prohíbe las cosas porque son malas.
No sé si me hago entender. Entonces la ley de Dios no es porque Dios un día se levantó y dijo como, ah, se me ocurren un poco de leyes para mortificarle la vida a la gente. No, la ley de Dios es porque nos quiere evitar el mal. Entonces cuando usted se sale de la ley de Dios le pasan cosas malas, pero no porque Dios se las mande, sino porque son las consecuencias. Entonces una persona que toda la vida fumó y le da cáncer de pulmón, no va a decir que Dios lo castigó porque con el cáncer de pulmón. Pues no, porque esa es la consecuencia de destruir el cuerpo, ¿no? Lo mismo, una persona que es promiscua, pues si se le da una enfermedad, pues no va a decir que Dios la castigó. No, pues porque es la consecuencia. Asimismo, el infierno es una consecuencia también. No es propiamente que Dios le diga a usted se va al infierno, no. Sino que si usted vive una vida alejada de Dios, pues después de muerto no va a tener tampoco una vida junto a Dios. Es así de sencillo. Pero no porque Dios sea vengativo, sino porque es la elección que la gente hace. Entonces, pues es importante, le repito entonces, el miedo sin amor es cobardía, porque claro, si usted tiene miedo pero no hay amor, pues eso es cobardía. Pero también si tiene amor y no se cuida, pues eso es una presunción, el pecado de lo que hablábamos cuando hicimos la formación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues eso es como los aspectos generales de la vida, obras y espiritualidad del Padre Pío. No sé si alguien quiera comentar algo o preguntar algo. No sé si Padre Félix quiere agregar algo ya para Sí. concluir. Bueno, viendo la explicación de Francisco, que es completa a nivel general, bueno, como es septiembre, justamente el 23 es la fiesta del Padre Pío. Yo estoy pensando de pronto si les parece bien, que es un día miércoles justamente, y bueno, aunque ya en Colombia tal vez, si Dios quiere, van a abrir los templos, ¿no? Allá habrá misa seguramente, físicamente, pero como comunidad PDM, vemos necesario encontrarnos, pues hacer la misa como comunidad, y es para aprovechar una vía de los mandados, que estemos la familia PM con cada uno de los que estamos aquí conectados con la familia, como lo hicimos en la pandemia, que hubo varias misas transmitidas. O sea, que hacemos la fiesta del Padre Pío desde aquí de Uruguay hacia Colombia para que nos conectemos. Entonces, seguramente ustedes miran la hora más apropiada para conectarnos. Es un día miércoles. Yo normalmente aquí los miércoles comparto con la comunidad PDM de Uruguay, 3, 4 personas de pronto, cada 8 días. Entonces la idea es que tipo hora colombiana 3, hora colombiana o 4, hora colombiana o 5, colombiana, y aquí digamos 7 de la noche, hora uruguaya, conectarnos y celebrar la misa en honor al Padre Pío. Así como comunidad, pues nos reencontramos, participamos en familia PDM y compartimos la fiesta de nuestro santo patrono. Hace un año pues estábamos allá en Lagos de Castilla, obviamente que fue un taller de reconciliación muy especial que vivimos. Eso sería como un reforzar con Eucaristía la fiesta del Santo Patrono. Y resaltar lo que dice aquí Francisco, que así empezó él. O sea, esas gracias sobrenaturales que él tuvo, eh, que adornan, digamos, en forma el don de Dios a través del Padre Pío. Lo importante es la obediencia que él tuvo a la iglesia, la humildad que él eh, lo caracterizó, el amor a la Virgen María, el amor a la Eucaristía y a la divina providencia y a la pobreza. O sea, es como imitar esas virtudes para que, para que nosotros sigamos a Jesús, amemos la Eucaristía y obviamente que lo importante aquí también amar a María, María Santísima, que es crecer en esas virtudes, pero lo más importante, más que esos dones sobrenaturales, esas gracias, es la humildad, la obediencia a la Santa Iglesia Católica y esperar en el tiempo de Dios. Es que Dios es justo y actúa a través de la Iglesia Católica.
Creo que es la enseñanza y que también comentó Francisco, con tantas cosas que están pasando ahora en la iglesia, de, de, digamos, de escándalos, pero también personas que de pronto claudican, se apartan de la iglesia o del Papa, es un peligro. Entonces, con la vida del Padre Pío, con otros santos, lo importante es esperar el tiempo de Dios y confiar en el Señor. Creo que la enseñanza que hemos aprendido hoy no es tratar de salir del tronco o del cuerpo, sino permanecer en el cuerpo y al pie de la cruz. Y justamente lo que el Papa, sea el Padre Pío, amor y miedo, o sea, es como amor y cruz, es la realidad humana. El amor nos fortalece, la pasión del Señor. El que ama sufre, pero sufre por Cristo y ama a Cristo y persevera en Cristo, en la iglesia. Entonces, creo que por ahí va lo que hemos hoy aprendido. Perseverar hasta el final y confiar en el Señor de la gloria que nos mostró la vida del Santo Padre Pío, a quien nosotros pues veneramos y le pedimos a él que interceda por nuestra comunidad. Bueno, no sé, también aprovecho, me ocurrió ahora esta idea, compartirla. Yo tuve la gracia, la fortuna de estar allí, en ese lugar donde está el cuerpo corrupto del Padre Pío. Y la gracia que Dios me regaló fue el tema de que yo, yendo a la parroquia que se llama Nuestra Señora de las Gracias, yo iba con un buzo tapado hasta el cuello y fui a la misa, bueno, entré a la capilla, perdón, o al templo, y un señor me dice, confesione, confesione, y yo llevaba todo tapado, o sea, ningún distintivo, digamos, de sacerdote, no pues el clérigo estaba por dentro, pero el hecho de que él me hizo, confesione, confesione, y yo le dije, yo no parlo no, no italiano, yo no hablo italiano. A Piccolo Spanish. Español, español, español. Y conclusión, gracias a Dios pude confesar a ese señor en italiano. El hecho cuál es que por la gracia de Dios, él detectó que entraba un sacerdote, pero yo no llevaba sino internamente clériman, para que Dios me mostrara ahí que está en lugar pues santo, obviamente, y que por la gracia de Dios, Dios me estaba diciendo, aquí lo traje para que también administre la confesión. Con eso, pues, resumimos lo que ha explicado Francisco. Ora mucho por esa gracia de la confesión, ahora que estamos prontos a reiniciar ahora las iglesias en Colombia para que vayamos a la iglesia, a la Eucaristía y a confesar nuestros pecados. En eso estamos en esa presencia del Señor y en la Iglesia Católica.